Querido público dichoso, para nosotros es un verdadero placer darles la bienvenida a este programa que hoy transmite desde el Auditorio Blas Galindo, en el Centro Nacional de las Artes, con motivo de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, donde hoy hemos venido a sumar palabras. Aquí estamos en la 29ª edición de esta feria ya exitosísima y muy abarrotados aquí en nuestro auditorio. Bienvenidos a todos y como hay mucha gente y muchas preguntas, vamos rápidos a los saludos. Les sorprenderá de alguna manera que estemos transmitiendo un programa desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil cuando ya ha caído la noche, ya ha salido la luna. Bueno, espero que haya salido la luna porque no la vemos desde aquí. Pero si lo piensan bien, los niños y la luna tienen mucho que ver. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson, poeta estadounidense, decía que los niños son lunáticos con rizos y hoyuelos. Probablemente tenga razón. En todo caso, entre aullidos los saluda Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Ya que estamos en una sala de conciertos y ya que esta temporada de La Dichosa Palabra me he propuesto decirles a ustedes algunos versos en cada programa, algunos versos de La Suave Patria de Ramón López Velarde, conviene recordar que en este poema épico e íntimo hay muchísimas alusiones musicales y no solo música. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para arrancar a la epopeya un gajo, dice López Velarde, y mucho más adelante dice, cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Y también, por ejemplo, dice, tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, etcétera, etcétera. Buenas noches, soy Pablo Boullosa y les deseo muy López Velardianas y blasgalindescas noches. Bien, pues decía el gran Bernard Shaw que la juventud es muchas veces algo demasiado valioso para estar en manos de los jóvenes. Y ya que estamos aquí en esta feria de jóvenes, es bueno recordar las anécdotas sobre las grandes virtudes, una de ellas universalmente valorada, la valentía, el valor, el coraje. En cierta ocasión estaba el gran don Francisco de Quevedo y Villegas comiendo opíparamente en el palacio de un duque cuando le sirvieron una sopita que era un poquito algo más que agua y el anfitrión le preguntó que no le guste el caldo, don Francisco, y don Francisco dijo, pues mire, no sé si me gusta o no, pero lo que sí le puedo decir es que es un caldo muy valiente. Y le dijo, muy valiente, ¿por qué? Sí, porque tiene muy poco de gallina. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí en vivo muy contentos, estamos viendo a un público hasta muy arriba porque este auditorio Blas Galindo debe tener una isóptica magnífica, eso quiere decir que se ve muy bien desde cualquier lugar, se parece un poquito a la Plaza de Toros México o al tercer piso de Bellas Artes que le da a uno miedo asomarse un poquito así porque teme caerse. Para que llegue hasta allá quisiera recordar un poema de alguien, porque es anónimo, que viene en el ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said. Vean cómo un poema tiene por sus sonidos cierta gracia y cierta inocencia. Dice, el maíz tiernecito de raíz va asomando su nariz que parece flor de lis, qué maíz tan feliz. Soy Eduardo Casar.
Hay una frase de Benjamin Franklin que dice algo así como que gastar en libros es una inversión que suele rendir un buen interés. Y yo estaba pensando que como estamos en época de crisis, o así por lo menos nos lo hacen entender, pues que es bueno como invertir en valores seguros. Y si los libros son uno de ellos, pues aquí es el mejor lugar para comprar libros. Así que ahora saliendo vamos a ir a la feria. Y si no, todavía tienen tiempo mañana y pasado mañana. Van a estar aquí todavía la feria en el Centro Nacional de las Artes. Una invitación porque desde luego lo van a pasar muy bien y van a ver un montón de cosas respecto a las letras. Yo creo que mejor mañana y pasado vamos, Laura, porque ya vamos Ahora a encontrar está cerrada. cerrado, ¿no? Ahora sí. Eso nos pasa por estar en este horario. Pues vamos corriendo ya a leer las preguntas que nos han hecho el favor de hacernos llegar aquí el público presente y yo no sé si alguno ya se quiera lanzar y abrir, A ver, Germán. rompiendo el hielo. Bueno, pues alguien nos pregunta aquí, que no puso su nombre, que si podemos recomendar algunos libros, publicaciones acerca de literatura ocultista, como Isis sin velo. Bueno, yo acerca de la literatura ocultista, bueno, primero que nada este libro al que hace referencia la pregunta, no sé quién se atreva a decir que ¿Quién fue? puso la pregunta. Se está ocultando. Por ahí se está ocultando. Sí, ¿verdad? Por eso le gusta Por eso le gusta la literatura. el Idem, ¿no? ocultismo. En efecto. Bueno, este famoso libro es una compilación de escritos de la famosa condesa Blavatsky, de Madame Blavatsky, una rusa que en el siglo XIX pues, fue como el pivote, como el eje de el ocultismo del periodo simbolista del siglo XIX. Muchísimos intelectuales de muy diferentes niveles, también gente de todo tipo, exploradores, arqueólogos, etcétera, se unieron a este proyecto que fue la Sociedad Teosófica, organizó la Sociedad Teosófica, de la cual después se derivaron muchísimos grupos ocultistas, que era una especie como de reacción en contra del racionalismo en el momento del cientificismo, y que el mismo romanticismo estaba dando pie a nuevas búsquedas emocionales. Pero más allá de Madame Blavatsky y este libro que hacen mención aquí en la pregunta, pues yo quisiera recomendarles a los jóvenes que pues por supuesto hay que leer de todo, pero esto de la literatura ocultista yo creo que siempre hay que irla, digamos, terciando, irla leyendo también, junto con cosas de ciencia, junto con cosas, por supuesto, de reflexión, de filosofía, y no olvidar algo que decía el viejo Platón, que recuerden que el término verdad hay que aplicarlo fundamentalmente al mundo objetivo, o sea, podemos convenir todos que es verdad, que es de noche, hoy, en este momento, es de noche en México, esa es una verdad. Es verdad también, por supuesto, que estamos en México. Es verdad, eso podemos decir que es verdad. El viejo Platón decía que para el mundo subjetivo y para el mundo también de la cultura y de las convenciones ideológicas y de las convenciones culturales y de las visiones del mundo, ahí podemos aplicar otro tipo de términos, pero no el de verdad, porque el de verdad siempre es un término que debe aplicarse nada más al mundo objetivo. Entonces esto de la literatura ocultista yo creo que hay que tomarlo también con cuidado. Ahora estamos en un boom de literatura ocultista, hay cosas muy interesantes respecto a la literatura ocultista, por supuesto, y además el ocultismo en términos generales pues tiene que ver con muchas cosas. A veces se puede ser ocultista o clandestino, pues en determinado sistema totalitario, etcétera, en el cual, pues por supuesto uno se arriesga a la cárcel o a la muerte cuando uno publica o expresa algo. Pero la literatura ocultista, les digo, hay que tomarla con mucho cuidado. Es muy buena observación, porque hay también un auge de la literatura fantástica, pero no es lo mismo. Exacto. Es decir, la literatura fantástica, quien la está escribiendo sabe que es fantástica y quien la está leyendo también. En cambio, en muchas de las cosas ocultistas se toman en serio como verdad, muy bien, ¿no? Ahí sí hay que seguir ese dicho de que hay que irle midiendo el agua a los camarotes, como decía DiCaprio en el Titanic. Yo quiero decir otra cosa al respecto, pero creo que nos están correteando. Sí, pero antes de hundirnos en este barco, vamos con la definición con la que tendrán que decirnos
¿cuál es nuestra dichosa palabra de esta noche? Recuerden que nosotros les damos una definición y ustedes en casa, lo sentimos por la gente aquí, pero bueno, habrá otras cosas para ustedes, nos pueden llamar a los teléfonos de costumbre de los que están viendo ya en pantalla y a la dirección de correo electrónico, leemos todo por igual y lo pueden llamar y escribir desde cualquier parte que estén viendo este programa, hoy, eso sí, 14 de noviembre, para decirnos cuál es la palabra que define el dolor de oídos y que deriva de dos raíces griegas. Esa es la palabra, la dichosa palabra de esta noche. Pablo, ¿qué tenemos? Bueno, las personas que conozcan la dichosa palabra y a las que no les duela el oído, sobre todo, tendrán la oportunidad de llevarse de William Shakespeare, ni más ni menos, quizás su obra más alegre, Sueño de una noche de verano, por una cortesía de Alianza Editorial, publicado en la Biblioteca Shakespeare. Y ¿Algo más, Germán? Y de Raúl Ávila, publicado por el Colegio de México, Mi maestro. maestro de Amigo. nuestro compañero Fue Eduardo citado la Casar. semana pasada Raúl Ávila aquí en este programa, pero no vino. Pero nos mandó su libro. Pero manda su libro De la imprenta al Internet, la lengua española y los medios de comunicación masiva para ustedes. Bueno, y el tenor de las recomendaciones bibliográficas que les hacía Germán ahora, una revista de la Academia Mexicana de Ciencias, una revista que se llama Ciencia, que es una espléndida revista de divulgación científica. Yo quería añadir, ahora que estábamos hablando del ocultismo y a propósito de que Germán habló de esta reacción al racionalismo del siglo XIX y que mencionaste el simbolismo, en efecto, el simbolismo y el decadentismo fueron dos movimientos literarios que no hicieron literatura ocultista, pero que sí retomaron, digamos, a manera de elemento estético, la magia, la religión, lo sensible, lo sobrenatural, a Satanás frecuentemente, también es en autores como Baudelaire o como Barbé o incluso como Balzac en algunas ocasiones, como Bismarck, están presentes esos elementos. Y bueno, yo no sé nada de literatura ocultista y no tengo mucho interés en el tema, pero digamos que eso hubiera sido engendrado por esta reacción al racionalismo del siglo XIX, me pareció que fue un derrotero, pues digamos, muy innovador en la literatura del siglo XIX y cambió el rumbo de la literatura en ese momento. Bueno, ya que nos pedían nuestra opinión y también recomendaciones, bueno, yo los recomendaría ya dentro de la literatura llamada ocultista, por supuesto en la editorial Aguilar hay una compilación de los textos de el mítico Hermes Trismegisto, por supuesto, y tenemos también algunas colecciones de textos alquimistas en muy buenas editoriales, y yo creo que por ahí es donde se pueden guiar, ¿no? Si les interesa la literatura ocultista, busquen buenas y serias editoriales y normalmente guíense primero por las introducciones, los prólogos, a veces de grandes investigadores, fundamentalmente investigadores de la cultura, más que de devotos o fanáticos del tema o de la secta, ¿no? Ese sería Pues para una no buena haber querido orientación. decir su nombre, fuiste bien respondido, quien quieras que seas. Eduardo, hablando Oye, de yo verdades, quería había ahí hacer una aclaración. Nos llegó una aclaración de algo que dije la semana pasada, y porque a la hora de hablar precisamente de veracidad y verosimilitud, comenté que el agua pesada, que la fórmula del agua pesada era H2O2. Me dice Adolfo Pedrosa Saavedra que no, Francisco Isunza que no, Rodrigo Arriaga que no y Eduardo Torres que no. O sea que creo que no. Pero, porque la aclaración que hacen, que es que H2O2 es agua oxigenada, la que se usa en la curación, es decir, pero el agua pesada, también llamada agua deuteriada, porque tiene un isótopo de un hidrógeno que se llama deuterio. Entonces, para que vean que sí, la dichosa palabra se ve en muchos lados. Y se corrige. Sí, y se corrige, hago esta aclaración y la agradezco muchísimo. No, y está bien porque una rubia oxigenada no es lo mismo que una rubia pesada. Sí, tienes toda tu razón. Pablo, ¿teníamos alguna otra palabra? Pregunta. Ay, ay, ay. Saludos a todas las rubias oxigenadas. Bueno, aquí nos pregunta Fernando Sánchez, ¿dónde estás, Fernando Sánchez, de Huixquilucan, Estado de México? Por ahí debes estar, ahí Ahí está levantando está, la mano. con la mano Don levantada. Fernando Sánchez, que Ahí está. nos pregunta de dónde proviene la palabra pobre, ahora que está tan de moda entre los políticos, dice Fernando Sánchez. Y en efecto, pobre viene originalmente del latín popere, que era simplemente pobre, y del latín paupere, que era simplemente aquello que producía
poco. Eso es lo que significa ser pobre, algo que produce poco. Así es que es comprensible que esté de moda entre los políticos, como tú mismo lo entenderás. Está de moda en general con la crisis, por desgracia, no solo entre los políticos. Y yo siempre recuerdo bien más o menos el origen etimológico de esta palabra, porque tiene que ver, según yo, con la misma raíz indoeuropea con la que tiene que ver el nombre de Pablo. Pablo significa pequeño, y la raíz indoeuropea pau significa eso, poco o pequeño. Y la raíz indoeuropea paro significa que produce. Entonces lo pobre o lo que es pobre es aquello que produce poco. Pero no es tu caso, Pablo. Bueno, en mi caso es que yo soy pequeño y produzco a mi medida. No, el pequeño Pablo es muy productivo. Bueno, muy bien. Vamos a poner ahora a este público a producir también porque queremos oírles y ver si se saben dónde estamos. Queremos saber el estado de la República en el que nació Blas Galindo, que da nombre a este auditorio. Queremos manos levantadas. Bueno, porque... hay 32 estados de la República, tienen Sí, por lo prueben. menos un 32avo de posibilidad. A ver, ahí hay alguien que como que hizo intento. Sí, pero allá no. arriba, al centro, Arriba hay alguien, a ver, por favor, los micrófonos. me deslumbra la luz, no sé si es... Es un Aquí señor de Acá, lentes allá vamos arriba. a ver acá, por Te ejemplo. deslumbra la ¿Cómo te llamas inteligencia de primero? nuestro público, Alejandro Pablo, Cruz. no la luz. ¿Perdón? Alejandro Cruz, Alejandro, ¿te sabes el estado? Jalisco. Efectivamente. Perfecto. ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darte unos libros, creo que son esos, Germán, los que tienes ahí, que son cortesía de la FILIG, de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y hay un montón de títulos. Hay un montón de títulos padrísimos de Ignacio Padilla y cuentos por un tornillo. La mala del cuento está ilustrado por Trino, aquí por Patricio Ortiz. Hay uno de La ira del filósofo de Eduardo Parra, también de Rafael Aviñez, está padrísimo. También aquí está su Pachucote, una biografía del gran relajiento, mi tocayo Germán Valdés Tintán, y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, Los Espejos de Ana Clara. Hay una buena colección, así muy buena que colección pongan de atención porque queremos saber el segundo apellido de Blas Galindo, y como pista le vamos a decir que es el nombre de una famosa danzonera y de un personaje de la crucifixión de Cristo. Ahí está. Ahí Aquí hay hay una mano. Rápidamente, a ver, nos dices primero tu nombre ahora que llega el Ahí va. micrófono. Ahí, Primero tu espera que nombre llegue con el espera que micrófono. llegue el micrófono, ahí va, mira. Primero tu nombre. Me llamo Eduardo y según yo es Dimas. Exactamente. Dimas. Muy bien, Eduardo. Exactamente. Sí, Blas Galindo Acerina no hubiera sonado muy bien. Pues hasta aquí nuestro primer bloque, volveremos. Recuerden que esta noche estamos buscando el dolor de oídos. Es una palabra que junta dos raíces griegas. Si usted sabe cómo se dice el dolor y las palabras que tienen que ver con oído, seguramente uniéndolas va a poder acertar a esa palabra. Volvemos enseguida, no se vayan, seguimos aquí con más dichosas palabras. Continuamos transmitiendo este programa especial de la dichosa palabra desde la famosísima FILIG, desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ahora lo estamos haciendo desde el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Tenemos más preguntas del público presente, chicos, aquí en el auditorio. Sí. ¿Sí? Eduardo. ¿Qué es una metáfora? ¿Cuántos tipos existen y en qué consisten? Omar Zamudio. A ver, ¿Ahí anda Zamudio. Omar Zamudio o está también en el ocultismo? Zamudio, ¿estás ahí? ¿Cuánto tímido esta noche? Bueno, Ah, aquí del lado derecho. Ahí Miren, está. ya Te está. acaban de balconear. Del lado derecho. una metáfora es una manera de nombrar, no directamente, sino creando una nueva unidad. Por ejemplo, si alguien dice, no, pues sus cabellos de oro, y vemos que no son realmente de oro, porque no es una estatua, entonces Esa sería una entendemos rubia que pesada. hay un sentido figurado y... ¿Perdón? Esa sería una rubia pesada, imagínate con tuviera los sus cabellos de oro. La estatua. ¿Eso es cierto? ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, es una manera, pues, es una unidad, una palabra, un enunciado que solamente existe en la realidad literaria. Si, por ejemplo, decimos sus cabellos son amarillos como si fueran de oro, estamos todavía en una comparación. Si quitamos el como si,
Exacto. Entonces, y decimos directamente sus cabellos de oro, entonces ya estamos en una metáfora. Nosotros hablamos metafóricamente muchas veces también, no es solamente un instrumento de la literatura, sino también es un instrumento de la comunicación cotidiana. Hay muchas metáforas, cuando a alguien le decimos que es un burro, se lo estamos diciendo en sentido metafórico y no en sentido estricto, ¿sí? El contrario sería el a por menos lo que sea general. un burro. Sí, sí. Oye, por ejemplo, es decir, es algo que es un enunciado que hay que interpretar, que no podemos tomar literalmente. por ¿sí? ejemplo, hablando de que una persona rubia se le dice sus cabellos de oro, hay un verso de Paz que dice, y tu pelo lento relámpago. ¿No? Obviamente no es un lento relámpago, pero nos imaginamos que es es decir, ahí tenemos una metáfora sin el cómo sí. Nada más dice, y tu pelo lento relámpago. ¿No? Sí, hay una explicación, digamos, de orden lingüístico que da Elena Beristain en un diccionario que yo recomiendo siempre mucho a todos los que les interesa la retórica, que se llama Diccionario de Retórica y Poética. Dice, se refiere a una metáfora de Neruda y dice, en la cadera clara de la costa. Vean cómo uno tiene que hacer una como operación imaginativa para saber a qué se refiere Neruda. Cadera, cierta curva, y costa, cierta curva, comparten esa curvicidad, ¿sí? Y entonces se crea esa nueva entidad que es la metáfora. Claro, Pregunta cuántos tipos de metáforas hay. Hay metáforas de sustitución, por ejemplo, los antiguos germanos decían, para hablar de la sangre, decían el rocío de la espada. La barba sería el bosque de la quijada. El brazo sería, por ejemplo, la pierna del omóplato, que esa es una chulada. Son metáforas de sustitución y hay otras metáforas que son las metáforas que les llaman in absentia, porque no están sustituyendo a nada, pero las entendemos, como por ejemplo hay una de Gorostiza que dice, tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Uno ve eso y dice, tiene el amor feroces galgos morados, lo piensa un poquito y dice, pues sí, cierto. Sí, tiene el amor feroces galgos morados, piénsenlo un poco. También Lo que sus pasa es que pájaros, no podemos decir específicamente, exactamente a qué se refiere eso, pero lo expresa. ¿sí? Por ahí va ese tipo de metáforas. Todas las metáforas, metáforas continuadas, metáforas in absentia, metáforas de sustitución, vienen en ese diccionario magnífico de retórica y poética de doña Elena Beristain. Perdón, No, ¿alguien iba a muy bien, extender? No, muy bien, ¿no? yo nada más quería agregar a lo que nos dice Eduardo, que estoy totalmente de acuerdo, que la metáfora, además, él decía que necesitamos no tomarlo literalmente, sino interpretarlo, ¿no? Bueno, un poco para ir a mayor precisión, recuerden, el padre de la lingüística, Saussure, decía que todo lenguaje es interpretación, o sea que toda palabra es interpretación, pero él respecto a la metáfora justamente diferenciaba y decía que toda palabra se interpreta de acuerdo a un contexto dado literariamente o dado convencionalmente por una cultura, que quiere decir que todos convenimos en cierto sentido de los sonidos y de las palabras, ¿no? Entonces, la metáfora es, decía Saussure, justamente cuando esa interpretación no es lo convenido, sino es una interpretación en la que tenemos que ir más allá de lo convenido. Tenemos que ir, como decía Eduardo, a una interpretación un poco más del momento, más personal, y pues ese es precisamente el papel de la poesía. Aunque hay metáforas que, como bien apuntaba Eduardo, digamos, a fuerza de reiterarse, se vuelven clichés y forman parte de lo convenido. Es decir, Exacto. tus cabellos de oro o eres un burro ya forman parte de lo convenido. Ya hay una convención que hace que todos comprendamos esa metáfora sin ponernos a pensar, como en el caso de los feroces galgos morados, que sí nos obligan a pensar. Y por eso Eso la poesía... es lo que se llama metáforas muertas, Exacto. o metáforas lexicalizadas, del léxico, palabra, es decir, ya se han vuelto como una sola palabra. Exactamente. Es eso. Bueno, vamos a ponerles una dichosa frase a las personas que nos están viendo en su casa, esencialmente. En esta ocasión, la dichosa frase es un diálogo muy famoso de uno de los cuentos más famosos de Juan Rulfo. Todos sus cuentos lo son, pero este cuento es Lubina, es un
cuento muy, muy conmovedor, que está en el llano en llamas. Tienen que completar lo que estaban viendo ustedes ahorita en pantalla y las palabras que le faltan. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es? Pregunté. Eso, el ese, es el ¿ok? Vamos a ver. Este no es se el entiende nada, tartamudo, ¿verdad? Pero Pablo. Si no lo ve, pues no. si no lo ven, se Y entiende para la aún menos, primera ¿no? persona, las primeras personas que nos digan todas esas palabras que están ahora mismo ocultas, como es este programa, El cuerpo humano, de Editorial Larousse, por si usted no sabía lo que le duele dentro del cuerpo o qué es lo que le hace funcionar, aquí seguramente también vendrá el dolor de oídos, así que aquí no lo podemos consultar en estos minutos, pero es un muy buen libro que viene además presentado atractivamente. Perdón, hablando del cuerpo humano, nada más por meter mi cuchara metafórica otra vez. Al cuerpo. Cuando decimos, por ejemplo, cómo nos duele algo, por lo general empleamos términos metafóricos. No, pues traigo un dolor aquí, pero como agarroso, ¿sí? Y luego que se aplana y que sube y rebota, ¿sí? Y entonces el doctor nos dice, ¿y rebota mucho o rebota y ahí se queda? No, pues rebota mucho. Dice, entonces usted no tiene SIDA. Está bien. O sea, son términos que ellos saben, pues. Claro. También convencionales. O por ejemplo, cuando decimos, tengo dolor de caballo. Pues, ¿cómo voy a tener dolor de caballo si lo tengo yo? Pues si eres un burro, ¿por qué no vas a ser un caballo, no? De Si caballo. soy un burro, ¿cómo voy a dolor ser un de caballo. caballo? Yo tengo una Bueno, hay de palabras, más Jimena palabras de Mariel. A ver si Jimena, Ah, ahí tú está. sí eres bien valiente, Jimena no practica el ocultismo. Jimena María, muy Bien bien. descubierta. Etimología del origen de la palabra merendar. Merendar tiene un origen muy curioso porque tiene que ver con los esclavos de la antigua Roma. Se supone que cuando ellos se portaban bien, hacían bien su trabajo o el propietario de ellos estaba de buenas, les daban una serie de comidas extra a lo que les daban de comer, que solía ser bastante poco. Lo hacían un poco como premio, entonces se les empezó a llamar merendus, que era lo que merecen porque se han portado bien, así como algo de premio. Viene del verbo merere, en latín, que significa merecer. Entonces, este merendus era a cualquier hora y era un tipo de premio que se le daba a estos esclavos. Me imagino que debía ser bastante poco frecuente. El caso es que nosotros lo hemos adaptado después y adoptado en el lenguaje como la forma merienda, para el tipo de, bueno, o más bien la comida que se hace ligera a media tarde. Tenemos una serie de comidas entre horas, el almuerzo, la merienda, ¿no? Que son como comidas menores, aunque a algunos sí les gusta con singular alegría. Pero en principio hay 3 principales y luego hay 2 secundarias. Una de ellas sería esta merienda que ya para nosotros, no sé si la merecemos o no, pero nos la comemos muy ricamente. Pero es una colación, hay que aclarar. Es decir, es que a mí Ligera, luego me ha ligera. tocado ir a la gente decir, vamos a merendar al San Angelín. No se puede ir a merendar si se va a cenar en forma. La merienda es un panecillo, una taza de café. Bueno, el o problema de es que en México chocolate tenemos estos espumante. horarios tan dispares, ¿no? Que de repente comemos a las 6 y no hemos desayunado desde las 12. Entonces, convertimos de repente, unimos las comidas y las colaciones para formar, igual habría que formar nuevos términos para esas 2 comidas que se hacen sobre todo los fines La de semana. cenota. Sí, además, Vamos a merendar, cenar. si tiene una connotación doméstica, si una muchacha te invita a merendar, quiere decir que no quiere quiere nada. nada contigo. ¿Sí? Sí, A menos que te invite a merendártela. es otra cosa. Bueno, y tú Y dices, llegó el momento. bueno, decías doméstica, pero Recuerda, es precisamente una colación. en relación a... Pero ligera, Pablo, ligera. Pero ligera, bueno, Estamos en depende. una de feria ligera de para niños, quién. oigan. Ligera para quién. Bueno, ¿Qué decías? no, nada más quería yo, me Agregar un acordé poco de ahorita paz. agregar lo que decía Nico, de que de que es una colación, de que es no puede ser un banquete, una cena, sino justamente por eso muchos pintores han pintado meriendas en el campo, ¿no? Meriendas en el campo, que echas un mantelito y sacas unas cuantas viandas, ¿no? Y hay varios famosos cuadros de meriendas en el campo. Exactamente. Provecho, querida Jimena. Si está muy De oscuro, picnic. es una merienda de negros, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Tenemos otra vez más pistas para la dichosa frase de esta noche, para las personas que están en su casa. Ya hay más palabras y se entiende un poquito más. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ese, es el ¿ok?
del cuento Lubina de Juan Rulfo. ¿Qué se pueden llevar las Bueno, personas? tenemos para quien conteste 2 libros verdaderamente magníficos y se hicieron de palabras, y otro que se llama Cada loco con su cuento. Yo quiero aquí contar que estos libros son donde aparecen Alejandra Rodríguez, Cristina Carbó, Irma Cermeño, Carla Zárate, Mercedes Rodríguez. Son resultado de los talleres de Gerardo Roth. Gerardo Roth, amigo mío, exalumno de la SOGEM, murió el 5 de octubre pasado y era realmente un magnífico escritor. Murió joven, como de unos 42 años o 43. Tiene una novela que se llama Historias como cuerpos, publicada en Conaculta, en Tierra Adentro, ¿no? Gerardo Roth era su nombre artístico, se llamaba Rodríguez Arcovedo, pero así es como se pone, pues, ¿no? Entonces, atínenle a la dichosa frase, porque esta es realmente una gran joyita. Un saludo cordial a su familia, ¿no? También para ustedes, Caballeros y Libros de Caballerías, esta edición de Aurelio González y María Teresa Miaja de la Peña, que es de editorial UNAM. De veras, muchachos, yo les recomiendo mucho que se acerquen a la literatura de la Edad Media. Hay ahora unos libros magníficamente editados. A mí me encanta también, como a ustedes, la literatura de magia y espada moderna, pero la literatura antigua, caballeresca, de veras es fantástica. La imaginación de esos autores medievales nos sigue enriqueciendo. El tirante, el blanco sobre todo, tirarlo blanco, vamos a recomendarlo. Bueno, hay algunas preguntas para el público aquí presente, pónganse muy abusados. Miren, personas como Sean Connery, Peter Ustinov, Sharon Stone, David Bowie, Mia Farrow, Ishtak Perlman, Sting, Boris Karloff, Leonard Bernstein y en México, Carlos Pellicer. Y Miguel Bosé. Y Miguel Bosé también lo hizo. Han narrado y grabado este cuento para niños con música de orquesta, compuesto en solo 4 días por un famosísimo compositor ruso. El nombre de este cuento es... Ahí hay una... Y Héctor Hay manos Bonilla. por todos lados. ¿También lo grabó? También. También Jimena se lo sabe, pero creo que el micrófono va a Muy llegar bien. antes a este señor. Está facilísima. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Raúl Gómez, Pedro y el Lobo. Muy bien, Efectivamente. Raúl. Pedro y el Lobo. Exactamente. de Procopio. Otra pregunta musical y también muy sencilla. Papageno y Papagena son personajes de esta ópera, que es también un cuento para niños y para grandes. A ver, ahí ya te... Hay muchísimas Hay muchas. personas, ya Bueno, te a ver. ganaron el micrófono. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Carlos. La respuesta es la flauta mágica. Muy bien, flauta mágica de Mozart, ¿no? De Mozart. Felicidades. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la Sala Blas Galindo y a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil con la dichosa palabra, después de estos mensajes de nuestros valientes patrocinadores. Volvemos. Seguimos aquí con ustedes desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Aquí la dichosa palabra, tratando de contestar a sus preguntas. A ver, para entrarle a la materia, Nico, A ver, ¿tienes aquí alguna? tenemos una de Felipe Flores Paz. ¿Dónde anda Felipe Flores Paz? Helo ahí, no se oculta tampoco. Que pregunta, ¿por qué se llama periquera a las sillas para bebés en algunos lugares? Y escogí esta pregunta justamente porque es un ejemplo de metáfora, como bien hablaba Eduardo hace rato. Pues se le llama periquera porque se parecen justamente a los adminículos que se usan para que se perchen los pericos en las casas. Es decir, cuando uno tiene un perico, pues lo tiene perchado sobre una periquera, tal cual, sobre un palito de madera que está atado a un poste o unido a un poste, mejor dicho, para poder relacionarse con él, para que esté a nuestra altura. Si no, un perico que estuviera en una periquera chiquita, pues no podría uno interactuar con él. Y lo mismo sucede con las sillas para bebés. Para que el bebé alcance la mesa o la barra de la cocina o el lugar en donde va a comer, se le pone una periquera. Pero no solo a las sillas para bebés se les llama periqueras. Por ejemplo, a los taburetes de las barras de bar se les llama periqueras, a los taburetes de las barras de cocina, que son muy altas, se les llama periqueras, o a sillas como las muy incómodas que teníamos en anteriores temporadas de la dichosa palabra, también se les llama periqueras. Y es porque está uno perchado como un perico.
O también, por ejemplo, a los que están sentados en las últimas filas, también en los auditorios se dice le tocó hasta la periquera, ¿no? Que quiere decir que le tocó hasta la última fila de un auditorio muy alto. Ay, Eduardo estaba ¿cuánto? diciendo que estaban hasta atrás, de eso los acusó hace rato. Sí, los franceses Están en la decían oscuridad, en están el ocultos. paraíso. Les tocó en el paraíso, que es paraíso. las últimas filas de un auditorio. Bueno, pues de ahí la película Los hijos del paraíso, Les Enfants du Paradis, que es Exactamente. justamente sobre una compañía de teatro. Oye, ¿y por Y qué esta- se llamará caso a la inhalación de coca? No, de veras, digo, no sé, pues. Yo por me eso, imagino que tiene lo que ver con la someto a nariz, juicio. porque también le llamamos perico a una llave, ¿no? A una herramienta que es como un perico que se pesca de la nariz. Y yo creo que Con el tiene que duro, ver ¿no? con Que el se pesca gesto de que se hace presuntamente al inhalar coca, ¿no? Probablemente sí, así. Así hacen los meter la pericos. nariz. No sé, perico Un pericazo. cocainómano no conozco, pero podemos preguntar. O será porque luego comienza uno a hablar mucho y así a repetir cosas, ¿no? Y a decir Es un puras loro. A tonterías. repetir cosas sin sentido. No sé Bien. si hay otra de... Laurita, yo tengo ¿sí? una que tampoco está firmada, perdón, pero está con unos dibujitos muy buenos y bueno, como que se tomó mucho el tiempo de hacerlo. Arcilla, nos pregunta por no dice quién, Ah, ok. está dibujado nada más, pero te Enséñala. faltó Estamos Pero volteando bueno, hacia arriba. arcilla viene de argilan, latín pues, que tienen la raíz, la raíz ARG, que es un prefijo también latino que significa brillar. Y bueno, pues evidentemente, si ustedes se dan cuenta de la plata, se llama también argentum, viene también de ahí, la plata brilla y también tiene que ver con esa palabra. De hecho, hay palabras en otros idiomas, por ejemplo en francés vemos l'argent, que es el dinero, también tiene que ver con eso. Y la plata Argento, que también tiene que ver con eso en italiano. No, y en bueno, español, Argentina. Argentina, Por el Río de la ejemplo, Plata. porque el Río de la Plata, y porque Que donde tenía nunca como hubo plata, un- pero bueno, eso pero brillaba creían. mucho No, con ahí el reflejo. creían. Y como adjetivo también, es decir, esta noche argentina. Y debía ser muy brillante cuando los primeros en ponerle este nombre, de bautizar esta palabra, porque se dieron cuenta que era una tierra blanca y brillante y entonces la llamaron argilan, un poco por derivar de esta raíz arg, brillar, y de ahí tiene el parentesco, curiosamente la arcilla, una tierra bastante poco cotizada pues, o valorada en cuanto a dinero y valor, muy usada desde luego en la artesanía, pero tiene parentesco con la plata. Y lo que usan en el tenis es más bien polvo de ladrillo, ¿no? Aunque a veces se les llama canchas Canchas de arcilla, ¿no? aunque Son- realmente es no tiene tierra color batida, la de arcilla. hecho. Ahora, la arcilla, ahorita que dices, también es un material muy recomendado en las medicinas naturales, o sea, el ponerse arcilla, que es en efecto arcilla de esta blanca, ¿no? Que venden en las Y la droguerías. verde también, que es como con fines curativos de homeopatía, te la pones para la fiebre, por ejemplo, cuando tienes temperatura, te Exactamente. pones arcilla y absorbe, exactamente. Sí te puedes poner... Muy indicado zonas para y- tiempos de influenza, muchachos, así Sí, que sí. pónganse arcilla. Ponerte arcilla. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra de nuevo. Recuerden ustedes, dolor de oídos. La palabra deriva de dos raíces griegas. Quien la sepa, Nicolás, tiene... Bueno, tenemos por cortesía del Siglo XXI Editores y el Colegio de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa 2 libros. Uno se llama Galería Fantástica de María Negroni. Es una serie de ensayos sobre relatos fantásticos de la literatura latinoamericana, desde Aura, La invención de Morel, Las bodas del diablo de Cortázar, en fin, se antoja mucho. Y La señorita Porcel, una novela de Esther Cross, una novela sobre un asesinato narrado por la propia asesina. Pablo. También tenemos las letanías del atardecer de José Vasconcelos, esta figura tan importante para la cultura mexicana. Letanías del atardecer por cortesía de Editorial Trillas en la biblioteca José Vasconcelos. Ahorita. ¿Se recuerdan el año pasado? Ya regalamos el primer proyecto de este colectivo de ilustradores mexicanos. Bueno, no son todos mexicanos, pero nació en México en el 2007. Este es su segundo proyecto llamado Destinario. Es de la editorial Oráculo y es el segundo proyecto, de un colectivo de ilustradores que lo que hacen es, pues, dar efectivamente esto, texto e ilustraciones juntos, porque aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, pues si una imagen tiene alguna que otra palabra, también tiene una función bastante buena. Este es su segundo proyecto, decía, es muy bonito, es muy interesante, muy entretenido leerlo todo, y bueno, pues aquí están, de hecho, no sé si aquí en el público habrá alguien del ilustradero,
pero bueno, sé que están en el stand por ahí afuera, por si todavía quieren venir mañana a visitarlos. Sí que es 401, creo, pero bueno. ¿O el lunes? O el lunes todavía, que es fiesta. Nuestra dichosa palabra, recuerden ustedes, es dolor de oídos. La palabra deriva de dos raíces griegas. Bien, ¿alguien más tiene otra, Pablo? Yo tengo una palabra que a lo mejor es un poco polémica, no lo sé. Ana Laura Ferraro. Ana Laura Ferraro, allá está, allá arriba a la derecha, nos pregunta por qué se le llama cultura a la cultura. Y digo que es un poco polémica porque la lengua pues tiene una cuestión, un valor de uso, es decir, cultura ahora empieza a significar prácticamente cualquier manifestación humana. Así es como, digamos, esta palabra, el sentido dominante de esta palabra hoy en día es este. Pero su definición antropológica. Es su definición antropológica. De hecho, viene justamente ese uso viene de la antropología. Los antropólogos, cuando empezaron a investigar estas culturas que antes eran llamadas primitivas, se molestaban mucho de que se les menospreciara de esta forma y decidieron empezar a llamarlas culturas a todas las manifestaciones que hacían estos pueblos que ellos estudiaban, no sé, en Papúa Nueva Guinea o donde quiera que se los encontraran. Y empezaron en ese sentido a hablar de esas culturas. Pero antes de que los antropólogos hicieran esto, la gente sí tenía muy claro que cultura venía, como lo usaban los latinos, de una metáfora que tiene que ver con la tierra. Volvemos a las metáforas, ¿no? Cultura significaba originalmente cultivo, incluso agricultura, y por extensión metafórica significaba instrucción. Y yo lo digo porque creo que es muy interesante que recordemos mucho volver al sentido de esta palabra cultura tal y como era antes de que el sentido antropológico dominara el sentido de lo que es la palabra cultura. Es decir, para emplear otra vez la metáfora de la tierra, no es lo mismo una tierra que se cultiva, una tierra que se trabaja, una tierra que se labra, que una tierra que no se cultiva, no se trabaja, no se labra. Ambas son tierras, ¿sí? Pero hay una diferencia de valor importantísima en el momento en el que uno labra la tierra. Y lo mismo pasa con las personas. Obviamente hay en un sentido antropológico, México tiene una gran cultura, pero es en un sentido antropológico nada más. En otro sentido, en nuestro país la verdad es que falta mucha instrucción, falta mucha educación, falta mucho esfuerzo, y en ese sentido es importante que recordemos lo que significa la palabra cultura. Yo sé que es polémico porque hay mucha gente que yo me quiero pelear contigo, pero por otra cosa, no por esa. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también es cierto que de cultura con K, ahorita explico la cultura con K, México también tiene una gran herencia, es decir, una gran herencia literaria, arquitectónica. Pero, por ejemplo, ¿no has oído mencionar 1000 veces que México tiene una gran cultura gastronómica? Sí, y sin embargo, según las cifras de la Secretaría de Salud, por ejemplo, México oscila entre la desnutrición y el sobrepeso. Es decir, sí, pero digamos, no la observamos, pero la poseemos. Es decir, se ha escrito mucho, se ha cocinado mucho y se han hecho grandes platos. Pero solo la poseemos cuando nos cultivamos. Es decir, José Vasconcelos fue un gran hombre, pero si no lo leemos, si no entendemos lo que hizo José Vasconcelos o lo que escribió, pues eso está lejos de nosotros. No somos cultos o no tenemos una gran cultura porque José Vasconcelos haya existido. Sí, yo siguiendo lo que dice Pablo, en efecto, en mis clases yo le digo a mis alumnos que todo lo que ha creado, inventado, producido de maravilloso, de arte, de ciencia, de conocimiento, de experiencia, la humanidad, pues toda la generación que está ahorita viva tiene no solamente la responsabilidad de aprenderlo y de comunicarlo a la siguiente generación. En ese proceso tiene que ver lo que dice Pablo, la instrucción, y que era el mismo término más o menos que usaban los griegos en el sentido de paideia, justamente, que era el proceso de la instrucción y de la enseñanza, sino además, no solamente cada generación tiene esa responsabilidad de pasar todo lo que los otros crearon, aprendieron, hicieron, construyeron, inventaron, descubrieron, que no es natural, sino además tienen que estudiarlo, investigarlo y enriquecerlo y digerirlo. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con Pablo que el sentido de cultura va en ese sentido de un mejoramiento
de valor, no nada más de transmisión y de adquisición, sino de digestión y de reelaboración de lo que se hereda, ¿no? Pero la cultura popular, por ejemplo, las tradiciones, las costumbres, y que están lejos de estar ligadas con conocimientos, con ciencia. O sea, hay un montón de grupos, por ejemplo, en África, que tienen una cultura muy fuerte porque tienen unas tradiciones y unas costumbres únicas y muy relevantes para ellos. Y sin embargo, ellos están lejos, a lo mejor ni siquiera saben ni leer ni escribir, y para ellos lo que hacen es transmitir también esa, o sea, heredan pues todas esas particularidades que también forman una cultura. Entonces, Claro, yo pero estoy cuando de no acuerdo hay contigo, esfuerzo, pero cuando no creo hay que sí esfuerzo la- hay una enorme diferencia. Es lo mismo, yo vuelvo a la Sí, metáfora de la pero sigue tierra. siendo Es decir, cultura. los mexicanos, mejoremos nuestra educación o no mejoremos nuestra educación, pues seguiremos heredando una manera de ser. Pero esa manera de ser no tiene mérito. Tú hablabas de que la palabra merienda tiene que ver con mérito, ¿no? Y el mérito está en el momento en el que uno le pone esfuerzo y educación, y ese esfuerzo es el mérito. De otra forma, no hay manera de sentirte orgulloso por algo que no es tu mérito. Ampliarla, más Es bien. algo que te tocó. Por eso Y de la ampliarla. misma manera que si hubieras nacido en Tumbuctú, pues tendrías una cultura tumbuctuqueña, pues ahora naciste en la del Valle, tienes una cultura de la del Valle. Es decir, no hay mérito. El mérito comienza con el cultivo. Por eso es importante, insisto, este sentido de la palabra cultura como lo que es cultivado, Pero es que que- yo creo que es algo que olvidamos mucho. Yo creo que A ver, yo creo que- entendería, pues sí, a ver, si quieren ahorita nos seguimos peleando, pero hagamos Pero la A ver, Porque pregunta. aunque no van a mandar ya probablemente para hay acá. todavía algo sobre la mesa de eso, de la cultura, y Sí, también quería mucho. decir algo respecto a lo que opinó Laura. Yo también. Pero tenemos que ir a preguntas con ustedes, al público. A ver, es para ustedes también, abusados, los micrófonos también, por favor. En Samoa allá en la Polinesia, en el Océano Pacífico, llamaban Tusitala a este narrador, poeta y ensayista inglés, genial, muy amado de Borges, nacido en una familia de constructores de faros y admirados por, decíamos, Borges, Chesterton, Nabokov y Marcel Schwab. Algunas de sus novelas son consideradas clásicas en la literatura infantil y juvenil. Y se ¿Quién es levantó desde la este- primera frase. ¿Quién es este Allá, mira, autor? allá arriba ya se la sabían desde la primera frase. Buenas noches, mi nombre es Alfonso y el autor es Robert Louis Stevenson. Exactamente. Exactamente. Autor de La Isla del Tesoro. Autor de La Isla del Tesoro, por supuesto, de las Del nuevas extraño Mil y caso una del noches y Dr. mil Jekyll y cosas Mr. más Hyde. fabulosas. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora regresamos aquí y recuerden nuestra repetición todos los lunes a las 6 de la tarde. Si es que no están aquí, nos pueden ver el lunes YouTube a las 6 de también. la tarde. Ya estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, y La Dichosa Palabra, justamente les recuerdo, tienen todavía unos minutillos para decirnos cómo se le llama al dolor de oídos. Es una palabra que deriva de dos raíces griegas que seguramente han oído para hablar de otros dolores Al o de dolor, no la medicinas para los inflamación. oídos. Exacto. Aunque la inflamación da dolor, lo que estamos buscando es el dolor, no la inflamación. Ah, sí, porque con inflamación también existe la palabra, ¿no? Exacto. Pero no, es el dolor, El dolor. de oídos. Bueno, estábamos hablando de cultura. Yo quería decir dos cositas y Germán también quería decir cosas. Uno, hace rato yo hablé de cultura con K. ¿Qué es cultura con K? Es una expresión que se deben usar para referirse a la alta cultura a partir del uso en alemán del término Kultur, que se escribe con K, para referirse exclusivamente a la alta cultura. A veces ayuda, digamos, esta expresión a diferenciarlo del significado antropológico de cultura. Y otra Pero es un poco injusto, ¿no? Porque ya todas las palabras que comienzan con K K suelen son tener una rebelión. denotación como negativa, ¿no? ¿Lo dices por kilos? Y en todo caso, la que debería diferenciarse es la expresión de la cultura antropológica. Pero bueno, no Yo importa. estoy básicamente de acuerdo contigo. Sí entiendo lo que decía Laura y quisiera abonar a ello. Yo creo que, por supuesto, no podemos poner en el mismo plano ni las culturas populares ni la cultura llamada de masas o pop con la alta cultura, pero creo que también son objeto de estudio y son dignas de interés y Naturalmente, dignas ¿no? de lectura a partir de las herramientas de alta cultura. Es decir, no es que estén invalidadas, es No, que para- no revisten la misma importancia
digamos... Pero es que el hecho mismo de ponerte a estudiar a otras culturas en ese sentido antropológico ya es cultura en el sentido no antropológico. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Porque ese estudio, ya es un mérito, el mérito de aprender cómo son, eso es cultura. Estoy No completamente Pero hay cultura una popular. contradicción, porque cuando uno asimila, asume o adopta ciertas costumbres de otras culturas, en muchos países, vamos a decirlo así, neutralmente, hay una crítica a uno que no es capaz como de mantener su cultura propia y que de alguna manera va como trayendo, adoptando otros tipos de costumbres de otros países, Claro. de repente también de una crítica. Entonces, Se les llama descastados, sí, apátridas, linchista, etcétera, ¿no? pero el caso es que uno puede observar y estudiar, pero no adoptar. De alguna manera la cultura nos tendría que servir más que para rellenar aquí cerebros, sino como también para un poco aplicarlo o las buenas cosas que nos gustan de esa cultura, poder desarrollarlas. Y sin embargo, no está tan clara esa adopción. Bueno, yo nada más quería decir ahí en mis clases en la universidad, yo soy teórico del urbanismo, y que no nos vayamos también a veces con el engaño de que la cultura, a mí el término alta cultura también me parece engañoso y difícil, pero que la cultura tiene que ver con un enriquecimiento material o de confort. O sea, alguien puede ser increíblemente rico culturalmente hablando y verdaderamente culto, y puede vivir en condiciones materiales bastante precarias o bastante simples. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos una cultura, por ejemplo, antigua, o una cultura como la de los lacandones o de los aborígenes australianos, podemos pensar que por su pobreza material o de manifestaciones materiales son menos cultos, o su cultura es más baja que la de un cuate que vive en Nueva York y que está rodeado de gadgets increíblemente sofisticados. Justamente ahí es donde está la confusión entre civilizado, que viene del término civitas, ciudad, o sea, el que vive en la ciudad, necesariamente parte la gente a veces erróneamente de que es más culto. No necesariamente. O sea, los aborígenes australianos, como decía Mircea Eliade, eran increíblemente cultos algunos de ellos y cultivaban en efecto sus cuentos, su literatura, etcétera, aunque vivían prácticamente desnudos. O sea, creo que respecto a las culturas aborígenes, pues no hay que irnos. Yo creo con que esa ya nos finta, van a ¿no? sacar al aire. Si no Continuaremos esta discusión en un ring de boxeo o en una universidad o en otro programa Bueno, de el tele, boxeo empieza pero por lo rápido. pronto les doy las respuestas de la dichosísima palabra de hoy. Bueno, no es muy dichosa esta palabra, ya en serio. Dolor de oídos, otalgia. Otalgia. Como neuralgia, Como Otis. neuralgia, pero o bien como otalgia. otitis, que Otis, es de la donde viene inflamación el de- festival Loti, de oír. Bueno, había luego ciertos participantes del LOTI que sí te daban otalgia. o los elevadores que te revientan los oídos, ¿no? Y luego la dichosa frase, y en este caso el dichoso diálogo de Juan Rulfo de Lubina, ¿qué es? Me dijo, ¿qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio. Luego me tienes que explicar por qué escogiste todo tan ótico esta noche. Porque estamos en la sala Blas Galindo, Ah, Nicolás. ok, por me eso parece tenía muy que ver bien. con- Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la dichosa palabra. Gracias a todo el público que vino aquí a la FILIG y que vino a vernos al Auditorio Blas Galindo en la dichosa palabra. Gracias a nuestra anfitriona, María Teresa Martínez, directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Gracias a Salvador Cristerna, director de difusión del CENART. Gracias a Indalecio Lara. Gracias a mi querida amiga Sandra Montoya. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Soledad, Pablo, de Canal Laura, 22. Germán, Eduardo. Nicolás, Nos vemos Nicolás. el Nico. próximo sábado aquí Buenas en la noches. dichosa palabra. Buenas noches.